democracia venezolana? Ahorita está un poco frágil. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque es que realmente está bastante golpeada por un sistema, digamos, de gobierno y un sistema económico, en el caso que nos atañe a nosotros como Fede Cámara, que ha estado con unas restricciones muy severas sobre lo que es las relaciones entre el sector privado y el sector público y todo lo que tiene que ver con la productividad del país. ¿Qué es lo que más le pega al empresariado de la política del gobierno? Los ataques. Ahí tenemos ahorita un proceso de criminalización profunda y un ataque a la propiedad privada que son uno de los planteamientos. ¿Cómo se expresan esos ataques? Esos ataques se expresan en expropiaciones, en confiscaciones, en una digamos, una burocracia que es muy difícil de vencer hoy por hoy por el sistema empresarial y por sobre todo también con una alta discrecionalidad por parte de funcionarios que terminan en esas confiscaciones y con los progresivos cierres de negocios o imposibilidad de restitución de los inventarios porque se obliga muchas veces a través de esos sistemas de ventas controladas a vender a pérdidas a esos empresarios e inevitablemente terminan por cerrar esos negocios y se cierran ventanas de libertad para los consumidores de poder elegir los productos que ellos desean o necesitan en los anaqueles. Ahora, ¿cómo le pega eso al pueblo o a la población, al consumidor? Al consumidor le pega por la escasez. La escasez es uno de los principales dramas que vivimos hoy todos nosotros los ciudadanos venezolanos, que nos enfrentamos a los anaqueles y cuando encontramos son monoproductos, no como en el pasado que encontrábamos anaqueles full de productos de variedad, calidad, de diferentes, tanto productos nacionales como productos importados. Hoy por hoy nos enfrentamos a largas colas para obtener los productos básicos. ¿Hasta dónde ha calado la versión que viene del propio gobierno de que esas colas y esa escasez son productos de una guerra económica? Bueno, los sondeos de opinión hablan exactamente de lo contrario, más bien más del 70-80% de la población ya hoy por hoy responsabiliza al gobierno nacional del tema del abastecimiento producto de esos ataques tan severos que hay hacia la propiedad privada y hacia el empresariado. Y por supuesto todo eso se ha traducido, y eso lo sabe el pueblo venezolano, se ha traducido en desabastecimiento, pero además están culpando del tema de la inflación. Hoy por hoy el tema de la inflación durante 3 años consecutivos que los hemos tenido en este periodo de una de las recesiones más agudas que hemos vivido los venezolanos en todos los tiempos, se ha traducido en una inflación durante 3 años consecutivos, tal vez la más alta del mundo, y que por supuesto eso está llevando y traduciéndose en la pérdida progresiva del poder adquisitivo y de todo lo que es la estabilidad y digamos el nivel económico de todas las familias. Ustedes han tratado de acercarse al gobierno, el gobierno trató en alguna, no el gobierno, el Estado como tal. Por ejemplo, aquí hubo una reunión en la Asamblea, convocada en la Asamblea Nacional, creo que por uno de los vicepresidentes. Por el viejo Amoroso. Y fueron los empresarios. Después esa reunión fue desautorizada por el presidente de la Asamblea Nacional. Sí. Porque Fede Cámara no puede entrar a la Asamblea. ¿Cómo interpretaron ustedes esa? Como una profunda discrepancia que hay entre ellos y una distorsión que ni ellos mismos se han puesto de acuerdo, y es lo más importante. Entre ellos mismos tienen que empezarse a ponerse de acuerdo en cuál es el modelo de país o cuál es el modelo de acción que vamos a tener de interacción con el resto de los factores, sobre todo los factores productivos. Nosotros consideramos que ellos están entre un péndulo, entre algunos que van viendo la realidad de Venezuela y las posibles soluciones para abordar esa realidad de los problemas que tenemos hoy en día, y hay otros que están en una trampa ideológica que no les permite acordarse ni siquiera escuchar voces contrarias o divergentes a lo que puede ser el modelo de negocio donde los deseos, ilusiones y aspiraciones de todos los venezolanos estén incluidos en ese modelo. Entonces ellos tienen como una especie de trampa ideológica entre el pragmatismo y la trampa ideológica, muchas veces como que no se llegan a poner de acuerdo para empezar a hablar y establecer un diálogo, pero un diálogo que vaya a acordarse y a tener esos gran acuerdos nacionales, ese gran consenso nacional, y que permita también tanto el sector público como el sector privado y a la masa trabajadora asumir el compromiso con el país para que se generen los resultados que está esperando tanto el pueblo venezolano. Ahora, Gil Martínez García, ¿puede haber diálogo en una confrontación de dos modelos? Un modelo que sale del liderazgo del gobierno venezolano y del sector privado, que es un modelo capitalista, como llaman. Ahora, dentro de ese esquema,
¿Usted cree que es posible alguna vez entenderse? Siempre Vamos a debe ser... un receso. Ok, bueno, con mucho gusto. Bueno, le preguntaban si es posible ese diálogo, si es posible alguna vez entenderse entre dos modelos totalmente confrontados, ¿no? El diálogo siempre es necesario, incluso las guerras más cruentas en el mundo han terminado siempre en un diálogo que siempre es necesario para que las partes se pongan de acuerdo y por sobre todo lleguen a esos grandes consensos. Por supuesto, el diálogo en Venezuela no solamente ahorita es necesario, sino que también tenemos que ir mucho más allá del diálogo, porque el diálogo sin compromiso entre las partes, sin ese gran acuerdo nacional y por sobre todo sin que genere esos resultados que tanto estamos esperando todos nosotros los venezolanos, realmente no sería sino un diálogo infructuoso o un diálogo que no llega a nada. ¿Qué es lo que estamos esperando los venezolanos? Lo que estamos esperando es ese gran acuerdo nacional, que nos pongamos de acuerdo en ese gran modelo económico, en ese gran modelo político, que realmente los deseos, ilusiones y aspiraciones de todos los venezolanos estén incluidos y por el cual todos los venezolanos nos comprometamos para trabajar por él. Aquí se habla mucho, incluso en algunos sectores, aquí estuvo el diputado Cepeda, que también del PSUV, dijo que no descartaba, que él era partidario de por lo menos la intervención del sector privado en una relación con el gobierno y en un esquema para la producción. En este momento, ¿cuál es el estado de la producción nacional? ¿Y cuál serían las áreas en las cuales el sector privado podría estar integrado a una acción de gobierno? Realmente nosotros tenemos que estar integrados en todo lo que tiene que ver en la planificación económica y en todo lo que tiene que ver con el aumento de la producción nacional. Se requiere en este momento que la producción nacional se tenga las condiciones, que se generen esas condiciones de confianza para que las inversiones tanto nacionales como extranjeras puedan estar presentes en el país, puedan empezar a producir bienes y servicios hechos en Venezuela por venezolanos y que por supuesto empiece a generar la riqueza para poder pagar esos salarios dignos en las condiciones de trabajo decentes. Esas son las mejores de las condiciones que nosotros consideramos que podemos darle ese gran aporte que siempre le hemos dado desde el sector privado y desde el empresariado al país y que tenemos que seguirle dando, por supuesto, de la mano y con la sinergia absoluta del sector público y del sector privado. Los países no se desarrollan si no tenemos esa sinergia lo más perfecta posible entre la visión adecuada del sector público, ese impulso del sector público en concordancia también con la robustez y ese deseo de generar riqueza que lo hacen son los... En este momento, a tu juicio, ¿cuáles son las medidas más visibles que te entraban en el desarrollo nacional? Nosotros hemos hablado de 5 aspectos principales. Ajá. El primero es la revisión y la modificación del régimen cambiario, que es un gran cuello de botella que está inhibiendo la producción de bienes y servicios, que impide el desarrollo de la planificación de la logística para la adquisición de materias primas, consumos intermedios y de repuesto. Otro gran cuello de botella es el rígido control de precios que existe sobre la economía y sobre la actividad productiva. Se requiere un sistema que permita la formación de precios, que entienda primero que hay que ganar dinero, que tiene que haber rentabilidad y que entienda que las estructuras de costo en esos procesos complejos de cada uno de los encadenamientos productivos debe generar las rentabilidades adecuadas para poder entonces pagar esos salarios dignos en función de la productividad de los negocios y de las ganancias que genera el negocio. Hay que cesar con los ataques a la propiedad privada inmediatamente, hay que cesar con esos ataques en ese proceso de criminalización en el que estamos inmersos el sector privado. Hay que revisar el marco legal, sobre todo el decreto ley de la ley del trabajo, que hasta este momento no ha promovido un solo empleo y que hay que realmente llevar a cabo, tener ese segundo gran contrato social, como lo es la ley del trabajo, que regula la actividad productiva del país entre los diferentes actores productivos, los trabajadores y los empresarios en conjunto con el gobierno. Y por supuesto, ojalá que pudiéramos llegar a tener en algún momento esa promoción de la visión y la actitud de la voluntad política por parte del sector público de promover el emprendimiento y generar las condiciones de atracción y de confianza para atraer esas inversiones tanto nacionales como extranjeras. Vamos a preguntas puntuales. Por ejemplo, aquí se ha hablado mucho en estos días, no es la primera vez que hablan también, márgenes de ganancia, que van a fijar otra vez los márgenes de ganancia y ustedes no pueden ganar más de 20%, 30%. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se logra eso? Realmente ahí el gobierno nacional nosotros consideramos que se está equivocando
no ha existido nunca en el mundo un modelo exitoso de control de los mercados, ni mucho menos a través del control de precios. En el mundo no existe. Históricamente siempre han terminado en altos niveles de desabastecimiento, en altos niveles de inflación y por supuesto acompañados a ellos con una gran especulación que hay en el entorno de actividades paralelas que prosperan en esos sistemas de control de precios. Eso es literalmente imposible. Otro de los grandes errores es que están tratando de hacer algo homogéneo y creen que los encadenamientos productivos y las cadenas comerciales se comportan todas de la misma manera y que tú las puedes controlar linealmente. Eso tiene que obedecer, digamos, a un sistema bien eficiente que permita la formación de precios con las estructuras de costo propias inherentes a cada uno de esos encadenamientos productivos con su cadena también de comercialización. Entonces, por supuesto, esos son graves errores que van en una dirección equivocada, que el gobierno sigue acelerando en la dirección equivocada y que lo que van es a incrementar el desabastecimiento, van a generar mayores inflaciones y eso se va a traducir en pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos. Aumento de salarios, por ejemplo, ¿cómo les afecta o cómo no les afecta o hasta dónde el empresario puede estirar la posibilidad de la mejora del trabajador? Nosotros estamos abiertos a cualquier, digamos, sistema que permita el pago digno de los salarios y justo a todos nuestros trabajadores en función de la productividad de los negocios. Eso es necesario y es importante dentro de un sistema productivo. Pero, por supuesto, cuando tú tienes unilateralmente aumentos que no son consensuados con los diferentes sectores, porque el gobierno de forma unilateral ha tomado la decisión en este año nada más de aumentar el sueldo mínimo 4 veces. Nosotros no es que nos opongamos a eso, simplemente que eso debe ir acompañado necesariamente de algunos mecanismos de ajuste que frenen la inflación. Porque los venezolanos tienen que conocer que el gran responsable de frenar la inflación, sobre todo en tiempos prolongados como los que hemos tenido durante los últimos 3 años, son siempre los gobiernos. No somos los empresarios los que nosotros tenemos que frenar la inflación. Nosotros, por el contrario, somos también perjudicados en conjunto con nuestros trabajadores y en conjunto con nuestros consumidores también por la inflación. ¿Qué es lo que me decía a mí un trabajador aquí que está presente? Decía, bueno, me aumentan el sueldo, pero al día siguiente los precios me hacen más altos. Por supuesto, por eso se traslada a los costos. Entonces, y el famoso dólar paralelo se dispara, yo sé. Entonces, lo que ganabas tú antes es igual a lo que ganas ahora con el aumento. Eso como, porque es que los salarios nunca le van a ganar esa carrera a la inflación. Por eso es que es importante que el gobierno nacional empiece a hacer las reformas necesarias para estabilizar la economía del país. Mientras el gobierno nacional no frene la inflación, va a ser muy difícil que tanto los empresarios como los trabajadores podamos ganarle la carrera a la inflación que está desbordada. El gobierno tiene en sus manos la posibilidad de hacer ajustes macroeconómicos, ajustes monetarios. El principal generador de inflación en este país es la generación de dinero inorgánico a través de lo que es el gasto público desordenado que tiene actualmente el gobierno nacional. Eso hay que frenarlo, eso hay que organizarlo y hay que detener esa maquinita de generación de billete inorgánico. Vamos a un receso. Cuando regresemos, me gustaría tocar el tema de lo que se está anunciando ahora, una reforma tributaria que va a incluir impuestos al lujo, impuestos a los yates, a los carros, no sé qué más cosas, que no tengo claro tampoco la idea. Vamos a un receso. Poco lo tenemos claro. Un receso, regresamos. Okay. ¿Cuál es la expectativa que tiene el empresariado sobre la llamada reforma tributaria? Realmente es una expectativa preocupante. Porque definitivamente las reformas tributarias deben ir en función para promover y estimular la producción de bienes y servicios en Venezuela y probablemente todavía eso no, hay mucha especulación en torno a lo que viene, si viene un aumento del IVA, si vienen impuestos al lujo, parece que vienen impuestos también a las transacciones bancarias, en fin, pero todo eso va orientado a incrementar los niveles de ingresos del gobierno nacional y del Estado porque con el descenso del precio del petróleo, los ingresos venezolanos se han visto
bastante afectados y por supuesto el gasto público hoy por hoy, como siempre sucede normalmente en todos los gobiernos tienen una tendencia siempre de gastar más de lo que le ingresa y probablemente el gobierno nacional está buscando mejorar su posición de ingresos para poder seguir gastando. ¿Tú tienes una idea del mapa tributario de ahorita del empresario? ¿Cuántos impuestos está pagando? Hay unos cálculos que rondan más o menos entre las cargas fiscales y parafiscales, más o menos que rondan un impacto de casi de un 60% de los costos. 60%. De las utilidades, sí, de los costos y la relación costo-beneficio. No, pero ustedes tienen un impuesto que es impuesto a... No, hay muchos impuestos, ahí hay impuestos fiscales y parafiscales. Impuestos municipales, sí, y sobre todo hay una serie de impuestos parafiscales que... A organismos del Estado, que es el Ministerio de Ciencia, Ministerio de Ciencia, sí, hay una Ministerio serie de Deporte, no sé cuántas. Entonces alguien me decía que por lo menos 20 cargas. Sí, hay alrededor de unas 20 cargas fiscales y parafiscales, tanto en los diferentes niveles, tanto nacionales como estadales como municipales. El abastecimiento de diciembre se garantiza ya, ¿no? Ahí hay malas noticias porque el abastecimiento va a estar o en las mismas posiciones en las que tenemos hoy por hoy o con tendencia más bien a agravarse. Hasta que nosotros no ataquemos los problemas de fondo de la economía del país, el tema del abastecimiento va a estar en estos niveles. Podemos tener algunos picos puntuales de acuerdo a la discreción de algunas de que a veces se consiguen algunas importaciones que logra el gobierno nacional y bueno, y en la medida en que el sector privado también logra vencer esa resistencia burocrática y todas las limitaciones que tiene para poder producir bienes y servicios. ¿Y las importaciones del Estado no garantizan eso? No. Me dicen que hay unos barcos con mucha comida. El gobierno nacional y este país no puede vivir con una alta dependencia de las importaciones y sobre todo... Pero estamos dependiendo ahorita. Totalmente. Por eso. Totalmente. Alrededor del 80% de los bienes y servicios que se consiguen actualmente en el país son insumos, son productos de importación. Bienes y servicios de importación. Más bien por el contrario, el planteamiento que nosotros le hemos hecho al gobierno es que dejemos de depender de la importación, que generemos esas condiciones de confianza, porque $1 que nosotros invirtamos para comprar cualquier kilo de producto en el extranjero, ese mismo dólar que lo pongamos aquí en manos de los empresarios venezolanos, podemos producir 4 o 5 veces más que lo que traeríamos en el extranjero. La industria. Además que generamos empleos. La industria, ¿cómo está? Está como está todo el país, está como está todo muy golpeado. ¿Han cerrado complejos industriales, no? Han habido empresas que están haciendo lo mejor de sí. Hay algunos que han parado algunas líneas de producción por falta de insumos y por problemas, digamos, en la logística de las materias primas que son necesarias para la producción de bienes y servicios, pero se están haciendo todos los esfuerzos para mantener, digamos, en los niveles de mayor capacidad. Pero me dicen que hay varias empresas que han cerrado plantas de producción. Sí, hay muchas empresas, por ejemplo, hay muchas empresas que han cerrado algunas líneas de producción, hay otras que están trabajando puertas cerradas porque no tienen, digamos, la posibilidad de tener toda una gama de productos que les permita ofrecérselo a los consumidores. Pero lo que sí podemos decir es que las empresas están haciendo su mayor esfuerzo para estar abiertas. Si el gobierno nacional generara las condiciones adecuadas para poder aumentar la producción de bienes y servicios del sector privado, eso lo hacemos de forma inmediata. ¿Se han cerrado incluso empresas? Nosotros podemos, sí, se han cerrado empresas, incluso las del gobierno. ¿Cuántas empresas se han cerrado? No, ahorita llevar ese número de empresas cerradas. Llevarlo, Fedecámara no es organismo empresarial. Bueno, hoy por hoy la opacidad de la cifra, bueno, para eso necesitamos los organismos competentes como el Banco Central y el INE para poder, porque Fedecámara no tiene esa posibilidad de generar esa estadística y no la genera el Banco Central. Y por supuesto nosotros podemos hablar, por ejemplo, de empresas que han sido expropiadas por parte del gobierno. ¿Cuántas? Alrededor de unas 1.400 y tantas empresas. ¿Están trabajando? No, que se han sido expropiadas por parte del gobierno. Están operando. Y la mayoría de ellas no están operando. Más bien nosotros, una de las cosas que humildemente le podemos plantear al gobierno nacional y al presidente de la República es, bueno, vamos a entrar bajo cualquier esquema o modalidad, bajo el sistema de administración delegada, donde nosotros podamos recomendarle al gobierno nacional gerentes por parte del sector privado para reactivar esas empresas. Si nosotros reactiváramos esas empresas que están en poder del Estado, que están cerradas o en
en unos niveles muy mínimos de su capacidad instalada, nosotros pudiéramos generar esas producciones que pueden ayudar a disminuir notablemente los niveles de desabastecimiento. Podemos hacer cualquier cantidad de modalidades. El sector privado está abierto, pero eso sí, lo que necesitamos es establecer ese diálogo y acordar cuáles son las condiciones para que realmente los negocios puedan prosperar. Hay que cesar esos ataques a las empresas privadas y más bien por el contrario, generar esa confianza tan necesaria y automáticamente en cuestión de meses se puede elevar la producción de bienes y servicios hechos en Venezuela. Inseguridad. La inseguridad está afectando bastante a todos los venezolanos, no solamente a los empresarios. De hecho, según los estados, los sondeos de opinión, es la tercera preocupación de los venezolanos. El primero es el desabastecimiento, el segundo es la inflación, el poder adquisitivo y el tercero es la seguridad. Así que nos está afectando a todos los venezolanos por igual. Incluso a los gremios, ¿no? Recientemente... Por supuesto, a los gremios, a las empresas, incluso hasta los mismos personeros del gobierno les está afectando la seguridad, porque todos estamos en el país, la seguridad está desbordada. Y eso es uno de los flagelos y una de las cosas más importantes en la que todos los venezolanos debemos contribuir con el gobierno nacional para poder llegar a tener niveles de seguridad y de estabilidad, digamos, aceptables para el bienestar de todos los venezolanos. A futuro, por ejemplo, ¿cuáles son las perspectivas que ven un empresario como Martínez García del año que viene, 2016? Si el gobierno nacional no toma las medidas que aborden los problemas de fondo del país, medidas que desde el 2014 Fedecámara y el empresariado vienen anunciando como urgentes y necesarias, vamos a seguir teniendo problemas muy severos sobre el incremento de la inflación, sobre el incremento del desabastecimiento, la pérdida del poder adquisitivo. Venezuela todavía tiene, y el gobierno nacional tiene la oportunidad de establecer un conjunto de reformas macroeconómicas, de reformas monetarias que permitan nivelar la economía del país. Debemos generar ese sistema de confianza que le permita a las inversiones estar seguras en el país para que vengan a producir bienes y servicios y generar la riqueza, el progreso y el bienestar que en el pasado los venezolanos estábamos acostumbrados a tenerlo en nuestra vida. Cuando yo converso con unos empresarios, dicen que hay una situación de los envases por un lado, que aquí va a llegar el momento en que tú no vas a poder comer atún porque no hay latas para envasar atún. ¿Tú qué sabes de eso? Bueno, toda la industria nacional atunera, plástico, por ejemplo. No, toda la industria nacional atunera está prácticamente parada y la que están operando en niveles mínimos de producción. Lo más triste de todo esto, Carlos, es que se está importando latas de atún de otros países. Y eso es lo más lamentable. Esa lata de atún que nos sale a un precio dólar X, nosotros podemos producir 4 latas de atún, 5 latas de atún, simplemente promoviendo las empresas en el sector de la industria atunera y reactivando la industria atunera, claro, por supuesto, dándole todas las condiciones para que tengan la rentabilidad, porque eso es algo que está controlado por el gobierno y las empresas no tienen la rentabilidad. Creo que lo están obligando a entregar la producción a los abastos del gobierno, a los mercados del gobierno. Sí, por supuesto, es que el gobierno controla todo, absolutamente la cadena de distribución. Toda la cadena de distribución de este país, tanto de materias primas como de productos terminados, de bienes y servicios hechos en Venezuela o de productos importados, son controlados por el gobierno. El gobierno decide hacia dónde van y por dónde llegan. Sí, porque yo conversaba con gente de Paraguay, por ejemplo, estos hermanos Ortizi que tienen, creo que en casa. Esos muchachos trabajan día y noche, ¿verdad?, por mantener su industria, porque es una herencia de su padre y ellos tienen la responsabilidad de que eso funcione y que eso realmente siga siendo el ejemplo de lo que es el sector privado. Y alguien me dijo que estaban trabajando el 48% por esa misma situación, no hay envase, no hay en la industria plástica. Por supuesto, y eso es lo lamentable. Fíjate, un negocio que va en segunda generación, un negocio que va en segunda generación, de generación de empleo y de generación de riqueza, que esté en esas condiciones, cuando más bien pudiera tener un gobierno nacional que promueva ese ímpetu de esa juventud que está heredando un negocio y con esas ganas de producirle al país. O sea, eso está facilito de voltear esa ecuación para que puedan producir en un 100%. Francisco Martínez García, una cosa que utiliza mucho el presidente Maduro, dice:
los pelucones. En Fedecámara hay muchos pelucones. Será porque O sin tenemos el cabello. pelo largo. Sí. Pero hay unos cuantos calvos Unos también. cuantos calvos Lo que sí también. hay es mucho empresario con ganas de echarle pichón al país y con ganas de producir y generar la riqueza, el progreso y el bienestar que tanto requiere este país. Bueno, hay mucho, hay también cabello y hay, y hay sin pelucones. Así es, así es. Pone un poco más. Ahora lo digan, no lo puede decir pelucón. Gracias, doctor. Gracias a ti, Carlos, por este contacto. Francisco Martínez García. Gracias a usted, amigos televidentes. En la próxima parte voy a conversar con el diputado Ismael García.